Hola a todas las hermanas y hermanos de Argentina que están reunidos hoy convocados por Cáritas, en este encuentro que tiene que ver con el desarrollo humano integral. El desarrollo humano integral es un desafío que tenemos no desde ahora, sino desde el Concilio Vaticano II. Como bien ustedes saben, se trata de integrar y no de incluir. La palabra exclusión, inclusión, los exclusivos, los incluidos, no solucionarían nada. En realidad, tenemos que hacer hincapié en una integración, y esa integración tiene que ser para un desarrollo del humano. No les voy a decir a ustedes cuáles son esos principios que tenemos adelante desde hace muchos años, que son los principios de la doctrina social de la Iglesia. Es decir, garantizar la dignidad humana a partir de un acceso a los bienes comunes creados, desarrollados, pero yo agregaría también donados, ya que estamos en el contexto de Cáritas. La donación es una de las prácticas más antiguas de la Iglesia, del cristianismo. La donación es lo que colaboraba con la constitución de las nuevas comunidades. Y esa donación tiene una larga trayectoria de debates, porque la relación entre la evangelización y el dinero es una relación compleja. ¿Por qué es compleja? Porque lo correcto sería que la evangelización determine el modo de utilización del dinero y no que el dinero determine el modo de la evangelización. Actualmente, no sé si ustedes saben, pero la Curia Romana tiene una nueva constitución. Y es muy interesante porque en el prólogo, como todo prólogo, se establecen los principios. Pero esos principios no son principios que hablan de la sustancia, sino del modo. Y en el modo es donde está el problema. Es decir, todos sabemos qué significa evangelizar. Evangelizar significa predicar el evangelio. El tema es cuál es el modo que utilizamos para predicar el evangelio. Lo que sugiere la nueva constitución de la Curia Romana, que el modo de predicar el evangelio es un modo concreto, es un modo testimonial. Es decir, es un modo que interviene, dice, en la vida cotidiana de la gente, tocando la carne sufriente, como si fuese la carne de Cristo, que además es, en tanto cuerpo místico, en la Iglesia, ¿verdad? Pero para no hacer un embrollo de palabras, es importante que esta nueva evangelización, que no es nueva, sino esta nueva modalidad que impulsa el Papa Francisco, tiene que ver con dar testimonio, no solo con palabras, sino con gestos. Y encuentro que una modalidad que aparece ahí tiene que ver con el respeto a la dignidad humana, justamente uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia. ¿Y qué significa respetar la dignidad humana? Si solo entendemos ese respeto en sentido de integración, de inclusión, entonces con los bienes donados, ya no hablemos de los creados y desarrollados colaborativamente, ¿no? Pero con los bienes donados se puede determinar también el modo de evangelización. Entonces, la idea es que esos bienes donados también puedan ser discernidos en su destino de manera comunitaria. Eso es respetar la dignidad humana. Respetamos la dignidad humana no cuando hacemos un mero asistencialismo, porque no se trata de dar las cosas mínimas para que la gente sobreviva hasta el día siguiente. Respetar la dignidad humana desde el Concilio Vaticano II es respetar en cada ser humano la plena capacidad de poder discernir qué es lo bueno y lo malo para una vida buena y en abundancia, como dice el Evangelio. Es decir, respetarlos en su condición de sujetos jurídicos. Toda persona está capacitada para poder discernir.
También para poder discernir qué hacer con esos bienes donados. Es un tema que no está en cuestión hasta ahora, pero que a mí me gusta poner sobre la mesa, justamente porque en esos bienes donados se pueden distribuir de acuerdo a una modalidad asistencialista, meramente asistencialista, o se pueden distribuir de acuerdo a una modalidad que toque la carne sufriente y logre la integración humana. Y para que eso ocurra, las personas, los sujetos, dichos en otros términos más jurídicos, que son los destinatarios de esa donación, también tienen que ser respetados en el proceso de toma de decisiones de qué se va a hacer con esos bienes donados. ¿De dónde vienen esos bienes donados? A veces vienen de agencias de ayuda y cooperación internacional, pero muchas veces vienen de las colectas de otras comunidades cristianas que quieren ayudar a otros cristianos que están en otros contextos y que lo están pasando muy mal. Entonces, si esas personas particulares donan parte de sus ingresos pequeños, cotidianos, de todos los días, pero con el afecto y la intención de la integración, es porque respetan a los que están del otro lado en condiciones indignas esperando esa donación. Entonces, cuando hablamos del respeto de los que reciben la donación en cuanto a que participen en estos procesos, también tenemos que hablar del respeto de los que donan, que ese dinero fue donado para que nuestros pueblos latinoamericanos tengan vida y en abundancia, no para favorecer clericalismos, clientelismos, neocolonialismos. Entonces ahí se abre todo un nuevo panorama. Ahora bien, la Iglesia latinoamericana, siempre a la vanguardia, en este cambio de época del que habla el Papa Francisco, ha encontrado una modalidad, una nueva modalidad de iglesia, que son justamente las redes eclesiales, los movimientos populares, las organizaciones eclesiales. Y esto es lo que me interesaría afirmar, es decir, hasta qué punto estas organizaciones eclesiales que se constituyen en la base, no solamente por necesidades, sino también por sueños, son integradas en los procesos de toma de decisiones de lo que vamos a hacer con los bienes donados. Porque nadie mejor que ellos saben cuáles son sus necesidades y sus sueños. Yo sé, por ejemplo, que en este momento están ahí muchas comunidades, seguramente. Bueno, conozco quizás más de cerca a los Hogares de Cristo, porque he colaborado muchas veces con ellos. Y recuerdo que les he dicho a ustedes que me parecía muy interesante esta propuesta de salvación, por ejemplo, en el campo de las adicciones, que no es tratar de ver qué hacemos con esta persona que es una víctima finalmente de un sistema que molesta, que se le esconde, que se le hacen tratamientos médicos, que finalmente fracasan. ¿Cómo hacer otro proceso? Un proceso de integración, respetando sus tiempos, respetando sus caídas, porque somos cristianos y uno de los principios de nuestro credo es la caída en la tentación. Rezamos eso todos los días cuando rezamos el Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación. A veces lo repetimos sin tomar conciencia, pero el momento de tratar con las personas que están en las periferias existenciales, somos muy duros y pensamos que si le damos una donación, una ayuda económica, eso tiene que determinar de manera absoluta que no vuelvan a caer en una tentación y si lo hacen, los descalificamos, los dejamos de lado. Y justamente eso no es una práctica evangélica. Y por eso me conmovió mucho el modo de trabajo con el que se organizaron desde abajo, desde el subsuelo del planeta, como dice el Papa, los hogares de Cristo, sobre todo en torno a los jóvenes.
porque entiendo que son respetuosos de esa caída en la tentación, de ese acompañamiento y de bajar hasta el infierno, que es esa tentación, para recuperarlo una y otra vez. ¿Por qué me interesa eso? Porque al Papa Francisco, como a todos nosotros, nos interesan los jóvenes. Los jóvenes son el mejor tesoro que tenemos, no para el futuro, ahora. Y es muy triste ver que nuestros jóvenes en América Latina y el Caribe tienen como destino las cárceles, cuando no la muerte. Esto que estoy diciendo está en todos los diarios. Las fotos horripilantes que vemos de las cárceles donde encierran a nuestros jóvenes porque caen en las tentaciones, es espantoso. Son seres humanos y están tratados como animales. Entonces, el gran desafío de la evangelización, de una evangelización que predica el Evangelio, es ir y tocar esa carne sufriente con los medios económicos que se necesita para eso. Para organizar la esperanza, como dijo el Papa Francisco en la quinta jornada de los pobres, en el 2021, para organizar la esperanza, porque eso son las redes eclesiales, populares, movimientos. Lo único que organizan es la esperanza, y no es poca cosa, porque lo que organizan es una esperanza teologal, es un don sobrenatural. Por eso, aunque no tienen nada, se organizan. No es lo mismo que organizar una esperanza ideológica. Una esperanza teológica tiene una fuerza sobrenatural, tiene la moción del espíritu, pero se necesitan los bienes económicos. Yo encuentro que nuestro continente latinoamericano, providencialmente, está organizado en estas nuevas formas eclesiales, en estas místicas de salvación comunitarias. Y esto es una novedad y es un gran aporte desde América Latina al mundo. Pero tenemos que pensar que estas organizaciones, esta organización de la esperanza que tiene toda la fuerza, necesita de recursos económicos. No solamente para sobrevivir aquellas que ya existen, sino también para poder hacer una transferencia de habilidades, como se dice en el mundo de los negocios, hacia otros contextos. En el caso de los hogares de Cristo, por ejemplo, ellos tienen un know-how, ustedes tienen un know-how, una habilidad que han aprendido, una sabiduría, digamos, un saber que han aprendido desde el amor, desde el contacto con la carne sufriente, y que funciona muy bien, y que tienen los recursos para hacerlo. Y a mí me parece que sería un acto de egoísmo no compartir eso con el resto del continente, porque tenemos a todos nuestros jóvenes latinoamericanos, vuelvo a repetir, o en las cárceles o al borde no solo de que sean asesinados los más pobres, sino del suicidio de los más ricos. Porque el problema de la integración no es solamente para los pobres. Los hijos de los ricos, que están desde los 3 años hasta los 25 encerrados en una institución para tener títulos de grado y posgrado, tampoco tienen trabajo, tampoco tienen un futuro. Todos nuestros jóvenes están en peligro. Y si nosotros en Argentina hemos encontrado un modo de predicar ese evangelio con palabras y con gestos, con organización eclesial, tenemos que tener la generosidad de compartirlo. Entonces yo los invito a que puedan poner en marcha esto y ver el modo, y estoy dispuesta a colaborar con ustedes a través de no solamente de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, que es el CELAM, de la Conferencia Eclesial Amazónica y de todas las redes que se están organizando en el territorio, a poder organizar esta esperanza a partir de una red que tenga que ver con el cuidado de la vida y el desarrollo integral de los jóvenes víctimas de las adicciones. Para eso necesitamos recursos y creo que Cáritas puede ayudar
Esto también lo he conversado con la gente de Cáritas, porque no es un problema local, es un problema regional. Es más, hay otros contextos que tienen incluso muchas más amenazas que el nuestro. Y quizás nosotros en Argentina, con mejores condiciones y con mejores recursos, con recursos que no vienen solamente de las donaciones y de la ayuda económica y financiera internacional, de agencias y organismos, sino también con recursos que vienen del Estado. En otros países también los hay, de la región, por supuesto, pero hace falta a veces, como dicen los americanos, el empoderamiento para saber hacer el advocacy, lo llaman, ¿no? Es decir, ¿cómo se va a gestionar esto al Estado? Hay un saber en eso. La primera vez me van a cerrar la puerta, de hecho ni me van a atender el teléfono, pero hay un saber que uno adquiere, como lo adquirieron en Argentina, en México, en Brasil, que lleva un tiempo y podríamos acortar ese tiempo si fuésemos capaces de transferir esa habilidad. Entonces, fíjense cuántas cosas podemos hacer de manera solidaria a nivel continental. Yo impulso a que todo esto pueda hacerse a nivel continental, es decir, la gente de Cáritas, y hablé hace muy poco con ellos, y los felicité, e incluso les dije que yo no les podía enseñar nada, porque todo lo que yo digo es un saber que se mete en categorías, pero que fue construido por comunidades a la base, como son los miles de personas que en este continente latinoamericano trabajan en Cáritas. Saben cómo hacerlo. Y creo que es una buena oportunidad hoy, en esta reunión, poder pensar cómo hacer una integración, cómo ver que en esta donación también haya una participación de todos los sujetos que están involucrados y que sea también ese un modo de respetar la dignidad humana. El Papa Francisco escribió un documento para los jóvenes, Cristo vive, y dice, si querés saber de qué se trata, anda y enamorate. Es maravilloso porque para saber qué es el amor hay que enamorarse, no podemos hablar del amor porque lo leímos en un libro. Y rescatar a los jóvenes es un acto de amor, lo hacemos por amor. Administramos esa donación que viene de otros contextos, de otras iglesias o de empresas internacionales, pero hay amor en eso, no es una mera administración económica manejada por una ideología. Es una administración católica, cristiana, que está conducida por una teología. Y es necesario, y yo les pido que me ayuden a ver de qué manera, con la ayuda de Cáritas, con la ayuda de las redes eclesiales que acabo de mencionar, podemos hacer que esta experiencia de los hogares de Cristo podamos llevarla a otros jóvenes que la necesitan. Yo les agradezco mucho que me hayan invitado a estar presente con ustedes de alguna manera, en la distancia. Es muy importante, yo también necesito de caras amigas. Bueno, no los estoy viendo porque este es un mensaje grabado y sería mucho mejor si estuviese viendo a cada uno de ustedes. Bergoglio, antes de ser papa, dijo, en tus ojos mi palabra. Él decía que si bien preparaba sus homilías, no las leía, sino que en el contacto con la gente buscaba la palabra que iba a decir en la mirada de los otros, ¿no? Entonces esto podría haber sido mucho más rico, primero si estuviese ahí presente con ustedes o si los estuviese viendo, aunque sea por Zoom. Entiendo que hay peligro de que no haya conectividad en el lugar, así que esta es una breve, no presentación, sino pedido de ayuda y también oferta de colaboración de mi parte. Hablé de estos temas con cada uno de ustedes, tanto de la gente de Cáritas, como de los hogares de Cristo, como del CELAM y como de las redes eclesiales. Todos están dispuestos a colaborar, a todos nos falta tiempo, pero creo que parte de organizar la esperanza, como nos pide el Papa, es salvar a nuestra juventud. Muchísimas gracias, un beso enorme y los quiero mucho.